El sonido metálico de la puerta del penal retumbó como un eco que se extendía por los pasillos húmedos. El periodista ajustó la grabadora entre sus manos, mientras un custodio lo conducía hasta una pequeña sala de entrevistas. El olor a cloro y sudor se mezclaba con el silencio denso del lugar. En una mesa de concreto lo esperaba un hombre de mirada felina, rostro curtido por el sol y cicatrices que hablaban más que las palabras. «¿Tú eres el que quiere saber la verdad?», preguntó el preso sin levantar completamente la vista. «Depende», respondió el periodista. «¿Cuál verdad?». El hombre sonrió apenas. «La que nadie se atreve a contar, la del jefe que todos mencionan, pero que nadie ha visto». El periodista encendió la grabadora. «Dices que el verdadero líder del CJNG no está en México. ¿Qué significa eso?». «Significa», contestó el sicario, «que llevamos años peleando guerras por fantasmas, que el hombre que da las órdenes ni siquiera pisa la tierra que sangramos». El periodista tragó saliva. Frente a él no había un simple delincuente, sino un sobreviviente del infierno. El Tigrillo, lo llamaban, un nombre que había resonado en informes de inteligencia y titulares de noticias, asociado con operaciones en Nayarit y Jalisco, pero allí, frente a la luz mortecina del penal, parecía solo un hombre cansado. «¿Por qué hablar ahora?», preguntó el periodista. «Porque nadie lo ha hecho y porque ya no me queda miedo. Me queda historia». El sonido lejano de una sirena interrumpió por un momento el diálogo. El periodista observó los tatuajes en los brazos del hombre, tigres, vírgenes y nombres borrados. Cada marca era una cicatriz del pasado. «Todo comenzó cuando tenía 15 años», dijo el Tigrillo. «Pero esa historia te la cuento después. Primero tienes que entender algo. Aquí nadie manda solo. El poder no se grita, se mueve en silencio. Y el silencio, compa, es el idioma de los vivos». El periodista anotó con rapidez. Sabía que esa entrevista podía cambiar su carrera o destruirla. México llevaba años intentando descifrar quién estaba realmente detrás de los cárteles, pero siempre se encontraba con muros invisibles, corrupción, miedo, silencio. El Tigrillo bajó la voz. «Yo seguí órdenes de hombres que nunca conocí, voces por teléfono, mensajes cifrados, pero había uno que todos temían. Decían que vivía fuera del país, que tenía inversiones legales y políticos a su servicio. Nunca lo vimos, nunca lo nombramos, solo sabíamos que existía». El periodista levantó la mirada. «¿Y tú lo conociste?». El Tigrillo sonrió. «Digamos que vi sus huellas. Nadie puede esconderse del todo, ni siquiera los que viven entre sombras». La grabadora seguía girando. Afuera, el viento arrastraba el polvo del patio. «Si vas a contar esto, que sea completo», dijo el Tigrillo. «México merece saber quién mueve los hilos». El periodista respiró hondo, consciente del peso de esas palabras. Esa historia, pensó, podía costarle la vida, pero también revelar el secreto mejor guardado del país. Y mientras el penal se cerraba tras él, una voz resonó en su mente. «Suscríbete y sigue escuchando, porque lo que viene cambiará todo lo que creías saber». El Tigrillo cerró los ojos un instante antes de continuar. Su voz se volvió más lenta, cargada de recuerdos que olían a tierra mojada y pólvora. «Yo crecí en un rancho cerca de Tepic», dijo. «Allá no había mucho más que maíz, gallinas y silencio. Mi madre era devota de la Virgen de Guadalupe, y mi padre, cuando estaba sobrio, hablaba de irse al norte, pero el norte era solo un rumor, una promesa que nunca llegó». El periodista anotaba, atento a cada palabra. «¿Qué edad tenías cuando empezaste a ver la violencia de cerca?» «Desde niño. En el pueblo se escuchaban balaceras como si fueran truenos lejanos. Nadie se asustaba, solo se persignaba. Mi madre decía que era el diablo reclamando almas. Yo aprendí a correr cuando los perros ladraban sin razón. La voz del hombre se quebró apenas. Una vez tenía 11 años, mataron a un muchacho del barrio. Era mi amigo. Lo encontraron detrás de la capilla, con los ojos abiertos y las manos atadas. Nadie dijo nada. El cura dio misa al día siguiente y pidió rezar por él, pero nadie se atrevió a mencionar su nombre.
El periodista notó cómo el tigrillo apretaba las manos, como si todavía sintiera el frío de aquella mañana. ¿Y la escuela?, preguntó. La escuela se fue muriendo con los maestros. Los que llegaban del Estado no duraban mucho. Unos se iban por miedo, otros desaparecían. Al final, aprendí más viendo que leyendo. El silencio se alargó. ¿Qué te mantenía firme?, insistió el periodista. La fe, contestó el tigrillo sin dudar. Mi madre me enseñó que Dios perdona, pero los hombres no. Cada noche encendía una vela para que no me faltara el pan, ni el valor. Yo veía a los mayores regresar con camionetas nuevas, botas limpias, dinero en los bolsillos, y pensaba que ellos eran los bendecidos, no los malditos. El periodista levantó la vista, sorprendido por la franqueza de su tono. ¿Te tentó ese camino? Claro. Allá todos sueñan con no morirse pobres, pero antes de decidir, la vida te empuja. Cuando mi padre se fue y no regresó, yo tenía que mantener a mi madre y a mis 2 hermanitas. Trabajé cortando caña, lavando coches, vendiendo cigarros en la carretera. Pero el hambre no se sacia con rezos. Su mirada se endureció. Una noche un primo llegó en una troca negra. Traía música fuerte, una pistola en el cinturón y un fajo de billetes. Me dijo, «No tienes que estudiar para tener respeto». Y esa frase se me quedó grabada. El periodista notó el temblor leve en la voz del hombre. «Pero todavía creías en Dios», observó. «Sí, y sigo creyendo. Solo que después entendí que a veces Dios no está en las iglesias, sino en la fuerza que te hace seguir respirando cuando todo se cae». El tigrillo levantó la mirada hacia el periodista. «Tú quieres saber por qué me hice lo que fui. Pero antes de eso, tienes que entender de dónde vengo. Nadie nace sicario. Nos hacen, nos empujan». El periodista apagó la grabadora sabiendo que la siguiente parte de la historia sería aún más oscura. Y en su mente, una frase resonó. «Esto apenas comienza». El tigrillo respiró hondo antes de seguir hablando. Su mirada se perdió en un punto fijo de la pared, como si buscara en el concreto la sombra de su pasado. «Tenía 17 años», empezó. «Había pasado meses sin trabajo. Mi madre enfermó de los pulmones y el dinero ya no alcanzaba ni para las medicinas. Mi primo Toño llegó una tarde, con su sonrisa confiada y la camisa abierta, mostrando una cadena gruesa. Me dijo que había trabajo serio, que pagaban bien y que no tenía que preocuparme por nada más». El periodista levantó las cejas. «¿Sabías en qué te estabas metiendo?» «Claro que sí, pero a veces uno no elige por ambición, sino por hambre. Toño me llevó a un rancho cerca de Tonalá. Allá entrenaban a los muchachos. Decían que era para aprender disciplina, pero lo que aprendíamos era a no temblar cuando oíamos un disparo». El tigrillo bajó la voz. Los jefes llegaban en camionetas con vidrios polarizados, traían radios, armas nuevas y una forma de hablar que imponía respeto. Nadie les veía los ojos. Yo los observaba desde lejos, tratando de entender cómo habían llegado tan alto. Ellos decían que el CJNG no era solo un grupo, sino una familia, que nos protegerían si éramos leales. El periodista anotaba con rapidez. «¿Qué hacías exactamente en esos primeros meses?» «De todo. Cuidar las entradas del rancho, llevar comida, vigilar los caminos. Nos daban radios y apodos. Nadie podía usar su nombre real. A mí me pusieron el tigrillo, porque una vez, durante un ejercicio, me escondí entre los matorrales y nadie pudo encontrarme. Decían que tenía instinto». El hombre soltó una leve risa, sin alegría. «Al principio creí que podía controlarlo, que solo estaría ahí un tiempo, pero la primera vez que nos mandaron a acompañar un envío, entendí que ya no había vuelta atrás. Llevábamos camionetas cargadas con cajas que no sabíamos qué contenían. Solo teníamos que seguir órdenes y no hacer preguntas». El periodista lo observó con atención. «¿Nunca pensaste en irte?» «Sí, muchas veces, pero allá afuera no había nada para mí, y adentro al menos había un techo, comida, dinero y respeto. Además, te enseñan que desertar es traición, y la traición no se perdona». El tigrillo apretó los puños. «Una noche Toño me llevó a Guadalajara. Me presentó a un hombre que todos llamaban el Güero. Tenía una voz tranquila,
pero sus ojos estaban vacíos. Me dijo, «Aquí no gana el más fuerte, gana el que obedece sin pensar». Y yo, con el miedo en la garganta, solo asentí. El periodista sintió un escalofrío. «¿Qué sentiste ese día?» «Orgullo y vergüenza. Orgullo por creer que estaba subiendo, y vergüenza porque sabía que mi madre no entendería. Me persigné antes de dormir y le pedí a la Virgen que no me dejara perder el alma. Pero creo que desde entonces ya la había empeñado». El silencio llenó la sala. «Así empezó todo», dijo finalmente el tigrillo. «Con promesas, con hambre, con miedo. Nadie te dice que el precio de la lealtad es la vida». Y en la mente del periodista quedó flotando una sola idea. Aquel reclutamiento no era una elección, era una sentencia disfrazada de oportunidad. El tigrillo frotó las manos lentamente, como si intentara borrar algo invisible. Su voz bajó de tono, más áspera, cargada de un peso que solo los recuerdos saben imponer. Después de unos meses en el rancho, nos mandaron a Nayarit. Éramos 4. Yo iba con Toño, mi primo, y 2 más, el Chato y el Flaco. Nuestra tarea era sencilla, asegurar un territorio que otro grupo estaba disputando. Nadie nos explicó mucho, solo que había que cumplir y regresar vivos. El periodista levantó la mirada. «¿Fue la primera vez que viste la muerte de cerca?» «No», respondió el sicario con calma, «pero fue la primera vez que me dolió». El tigrillo tragó saliva. El enfrentamiento fue en un camino de terracería, cerca de Santiago Brinzcuintla. Todo pasó rápido. Disparos, gritos, polvo. Toño cayó a mi lado. Le dieron en el pecho. No tuve tiempo ni de reaccionar. Lo vi agonizar con los ojos abiertos, intentando decirme algo que nunca supe. El silencio se hizo largo. Cuando todo terminó, lo único que pensé fue en enterrarlo, pero los jefes no lo permitieron. «Aquí nadie se detiene», me dijeron. Lo dejaron tirado, como si no valiera nada. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. El periodista escuchaba sin interrumpir, temiendo que cualquier palabra rompiera la frágil calma del hombre frente a él. «¿Y después?», preguntó finalmente. «Después vino la rabia. Me volví más duro. Dejé de pensar. Ya no era un muchacho del rancho, era una herramienta. El dolor se transforma en obediencia cuando no tienes a quién culpar». El tigrillo se apoyó contra la mesa. Esa fue la lección que aprendí. En este mundo, los muertos no descansan. Viven dentro de los que siguen peleando. A veces los escuchas en sueños, a veces en los disparos. El periodista se inclinó hacia adelante. «¿Alguna vez pensaste en vengarlo?» «Claro, pero la venganza no te deja tiempo para respirar. Es una cadena. Hoy matas por alguien, mañana alguien mata por ti. Al final nadie recuerda por qué empezó». Sus ojos se nublaron un instante. Después de la muerte de Toño, me mandaron a Guadalajara. Me dijeron que había hecho un buen trabajo. Imagínate, premiado por sobrevivir. Pero no sentía orgullo, solo vacío. El periodista percibió un cambio en su voz, más firme, como si las palabras se endurecieran a medida que salían. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no todos los que mandaban estaban en el campo. Había hombres que daban órdenes desde oficinas, vestidos de traje, con relojes caros. Nunca se ensuciaban las manos, pero decidían quién vivía y quién moría. Hizo una pausa y miró fijamente al periodista. Ellos hablaban de negocios, no de sangre, pero cada decisión suya se medía en cadáveres, y nosotros éramos los números en su cuenta. El periodista no respondió. Sabía que estaba frente a una verdad más grande que cualquier titular. El tigrillo respiró hondo, con una mezcla de rabia y resignación. Esa noche, al regresar al rancho, me juré no confiar en nadie, ni en los jefes, ni en Dios, solo en mi instinto. El periodista apagó la grabadora. En su mente comprendió que algo estaba cambiando. El tigrillo no solo contaba una historia de crimen, contaba el nacimiento de un sobreviviente. El tigrillo enderezó la espalda, como si al recordar ese momento, su cuerpo reviviera la rigidez de un mando recién adquirido. «Después de la muerte de Toño», dijo con voz firme, «me mandaron a Nayarit, me presentaron como encargado de una zona costera. Tenía 21 años, y de repente, hombres mayores me obedecían. No sabía si sentir orgullo o miedo.
El periodista lo miró sorprendido. ¿Qué hacías exactamente? Controlar los pasos, cuidar las rutas, negociar con los locales, asegurar que todo fluyera sin ruido. Pero lo más importante era mantener la calma. Un error, y te desaparecían. El tigrillo recordó los primeros días en San Blas. Allá la gente vive del mar. Pescadores, mujeres que venden camarón en cubetas, niños que corren descalzos. Cuando llegamos, los saludaban con respeto, pero también con miedo. Sabían quiénes éramos. Yo intentaba no meterme con ellos, pero la presencia de hombres armados cambia todo. La gente deja de dormir tranquila. El periodista anotaba con rapidez. ¿Qué pensabas al ver eso? Pensaba que estábamos robándoles algo más que dinero. Les quitábamos la paz. Pero en ese entonces no podía mostrar dudas. Si uno se ablanda, pierde el respeto. Así funciona ese mundo. Hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. Una vez, un viejo pescador se me acercó. Me dijo, «Ustedes no son los primeros, ni serán los últimos, pero recuerden que el mar no guarda secretos». Esa frase me persiguió por años. El periodista sonrió con cierta melancolía. Parecía un aviso. «Lo era», respondió el tigrillo, «porque en Nayarit nada se oculta mucho tiempo. Ahí aprendí que no todos los que mandan usan uniforme. Había políticos, empresarios, incluso policías federales que cobraban su parte. El dinero pasaba de mano en mano y nadie preguntaba de dónde venía». El tigrillo bajó la voz. Una vez, un alcalde me invitó a una fiesta. Música, luces, whisky caro. Me presentó como el joven empresario de la costa. Todos sonreían, fingiendo no saber quién era. Esa noche entendí que el poder no siempre necesita balas. A veces se viste de traje y ofrece su mano. El periodista se inclinó hacia él. ¿Te diste cuenta entonces de que había algo más grande detrás? No del todo, pero sí supe que las órdenes no venían solo de los ranchos o de los jefes que conocíamos. Había algo más arriba, alguien que movía las piezas desde lejos. El tigrillo frunció el ceño. Cada semana llegaban nuevos camiones, nuevas órdenes. Decían que venían del patrón, pero nadie sabía cuál. Algunos juraban que era el Mencho, otros decían que él solo ejecutaba las decisiones de otro, un nombre que nunca se pronunciaba. El periodista lo observó en silencio. ¿Y tú? ¿Creías en ese hombre? No lo sé, respondió el tigrillo, pero todos lo temían, y cuando el miedo manda, la fe se vuelve inútil. Un silencio pesado llenó la sala. Afuera el ruido distante del penal parecía desvanecerse. El tigrillo se recostó un poco y concluyó con voz cansada. En Nayarit aprendí a obedecer sin preguntar, pero también aprendí a escuchar el silencio, porque a veces el silencio grita más que los disparos. El periodista detuvo la grabadora. Sabía que lo que venía después sería más peligroso, más profundo. El rugido del tigrillo apenas empezaba a despertar. El periodista de nombre Daniel Robles regresó esa noche al hotel con la grabadora aún encendida. No podía detenerla. Sentía que si lo hacía, el silencio lo devoraría. La voz del tigrillo seguía resonando en su cabeza como un eco persistente. El poder no se grita, se mueve en silencio. Desde hacía años, Daniel había cubierto notas rojas en Guadalajara. Había visto de cerca las consecuencias del narcotráfico, pero nunca había escuchado un testimonio tan directo, tan lleno de heridas. Sabía que estaba frente a una historia que podía costarle todo. Encendió su computadora. En la pantalla aparecieron los borradores de otros reportajes que nunca habían visto la luz. La redacción del diario para el que trabajaba había rechazado varios de ellos. Muy delicado, le decían. Eso no se puede publicar sin pruebas. Pero las pruebas estaban ahí, enterradas bajo miedo y dinero. Mientras transcribía la entrevista, recibió un mensaje de voz. Era su editora. Robles, te lo digo por tu bien, no sigas con eso. Ya hubo llamadas, y no de arriba, sino de más arriba. Suelta esa historia antes de que sea tu última nota. Daniel apagó el teléfono. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no era la primera advertencia. Años atrás, un colega suyo había desaparecido después de publicar un reportaje sobre corrupción policial en Jalisco. Lo encontraron meses después en un barranco,
con la cámara destruida a su lado. Tomó aire y miró por la ventana. La ciudad seguía viva, con sus luces dispersas, los claxones y el rumor constante del tráfico. La vida seguía como si nada pasara. Pero él sabía que bajo esa calma se escondía un monstruo de 1000 rostros. Abrió su libreta. Había anotado una frase del tigrillo que lo perseguía desde el penal. El silencio, compa, es el idioma de los vivos. Daniel entendía bien lo que eso significaba. En México, hablar era firmar una sentencia. Callar, sobrevivir. Esa noche soñó con su infancia en Morelia. Recordó cuando su padre, un viejo periodista de radio, le decía: «Escribe lo que veas, no lo que te dejen ver». Despertó sudando, con el eco de esa frase martillándole la mente. A la mañana siguiente fue a la redacción. El ambiente estaba tenso. Algunos colegas evitaban saludarlo. En su escritorio encontró un sobre sin remitente. Dentro había una foto de su coche estacionado frente al hotel. En el reverso, una palabra escrita con tinta negra: «Para». Guardó la foto sin decir nada. Su editora lo miró con preocupación. «Daniel, no puedes contra ellos, nadie puede». «No se trata de ganar», respondió él. «Se trata de contar la verdad, aunque nadie la escuche». Esa tarde volvió a escuchar las grabaciones del tigrillo. Cada palabra, cada pausa, tenía el peso de una confesión. Pero algo en su instinto le decía que esa historia no estaba completa. Había más detrás de lo que el hombre en el penal había revelado. Encendió su grabadora y murmuró: «A veces el silencio también tiene voz. Solo hay que saber escucharla». Mientras escribía las primeras líneas del reportaje, Daniel no imaginaba que esas palabras marcarían el inicio del camino más peligroso de su vida. El silencio pronto dejaría de ser refugio para convertirse en enemigo. Daniel llegó a la entrevista siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. La última conversación con el tigrillo le había dejado claro que las estructuras del poder iban mucho más allá de los hombres con armas. Esta vez quería entender el dinero, las conexiones, las manos limpias que movían el lodo. El tigrillo lo miró con una sonrisa cansada. «Ya te diste cuenta, ¿verdad? Los verdaderos jefes no necesitan esconderse en montes, ellos se esconden detrás de escritorios». «¿De qué hablas exactamente?», preguntó Daniel, ajustando su grabadora. «De la red que sostiene todo esto. Las armas, los cargamentos, los sobornos, todo se lava, y para lavar se necesita agua limpia. Esa agua son los bancos, las empresas, los políticos». El tigrillo cruzó los brazos. «Una vez acompañé a un contador del grupo a la Ciudad de México. Me hizo esperar fuera de un restaurante elegante en Polanco. Adentro se reunió con 3 hombres. Uno de ellos era diputado, otro empresario, y el tercero, un tipo con acento extranjero. Cuando salieron, el contador me dijo: «Hoy no entregamos dinero, lo invertimos». Daniel lo observaba casi sin parpadear. «¿Y sabías en qué invertían?». «En todo lo que te puedas imaginar. Inmobiliarias, empresas de transporte, hasta fundaciones. Algunos usaban a sus esposas o hijos como prestanombres. El dinero sucio se volvía limpio, brillante, intocable». Hizo una pausa, bajando el tono. «Te voy a decir algo, periodista. En Nayarit, Jalisco, Michoacán, los que de verdad mandan no llevan fusiles. Son los que pueden hacer que un juez cambie de parecer o que un periodista pierda su empleo. Esa es la red invisible. Nadie la ve, pero está en todas partes». Daniel apuntó frenéticamente. «¿Crees que esa red tiene un centro? ¿Un hombre al mando?». El tigrillo sonrió sin humor. «Claro que lo tiene, pero no está aquí. No vive entre nosotros. Es alguien que habla poco, que se mueve entre países. Nadie sabe su nombre real, solo su sombra». Daniel sintió un escalofrío. «¿Y cómo logran mantener el control desde fuera?». «Con dinero y miedo. El dinero mantiene contentos a los poderosos y el miedo mantiene callados a los que ven demasiado. Es simple. La red funciona porque todos ganan algo y el que intenta romperla desaparece». El tigrillo lo miró fijamente. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó. «Que la gente común no lo quiere creer. Prefieren pensar que todo esto es culpa de unos cuantos hombres malos en la sierra.
pero el verdadero mal viste corbata y firma contratos. El periodista cerró su libreta. Había algo profundamente perturbador en esas palabras. «¿Entonces no hay salida?», murmuró. «La salida sería romper la red, pero para eso tendrías que destruir un país entero». Daniel se quedó en silencio, consciente de que acababa de escuchar una verdad que nadie estaba preparado para aceptar. El tigrillo, con la mirada perdida, concluyó: «Yo solo fui una pieza, pero algún día alguien va a seguir el hilo, y cuando llegue al final, entenderá que el crimen no vive en los barrios pobres, vive en los pisos más altos». El periodista detuvo la grabadora, sabiendo que acababa de capturar algo más que una confesión, una radiografía del poder que gobierna desde la sombra. El nombre surgió en medio de la conversación, como un susurro cargado de miedo. El tigrillo lo pronunció sin mirarlo directamente, como si temiera que las paredes pudieran escucharlo. «Lo llamaban el licenciado», dijo. Nadie sabía su nombre real, ni dónde vivía exactamente, pero todos sabían que existía. Daniel levantó la cabeza, atento. ¿El licenciado? ¿Era parte del CJNG? No exactamente. Era otra cosa. Estaba por encima. Un tipo que nunca apareció en una foto, nunca usó teléfono, nunca dejó una huella. Pero de alguna forma, sus decisiones llegaban hasta nosotros. Cuando había que mover cargamentos grandes o cerrar tratos con empresarios extranjeros, su voz era la última palabra. El periodista se inclinó hacia adelante. «¿Cómo sabes que no era solo un mito?» «Porque lo escuché». El tigrillo apretó los dientes. Una vez, en una reunión en Tepic, uno de los jefes recibió una llamada en altavoz. Era una voz tranquila, con acento del norte. Dio instrucciones precisas, como si conociera cada detalle del negocio. Después el jefe colgó y dijo: «Si el licenciado habló, no hay más que discutir». Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Alguna pista de dónde vivía? Decían que fuera del país. Algunos hablaban de Texas, otros de España. Pero todos coincidían en algo. No vivía aquí. Desde afuera movía los hilos como si México fuera su tablero personal. El tigrillo bajó la mirada. Yo no lo entendí hasta mucho después. Siempre pensé que el poder estaba en las armas, pero ese hombre controlaba todo sin disparar una sola bala. Su fuerza era la información. Sabía quién debía caer, quién debía ascender, quién debía callar. Daniel escribió frenéticamente. ¿Por qué nadie lo denunciaba? Porque nadie lo conocía. Era una sombra. Los que intentaron averiguar su identidad terminaron muertos o huyendo del país. No había fotos, no había registros, solo rumores, que tenía estudios en el extranjero, que era asesor financiero, que tenía vínculos con gobiernos y corporaciones. Nadie sabía la verdad, y eso lo hacía más poderoso. El periodista tragó saliva. ¿Y tú lo temías? No al principio, pero cuando empecé a notar que cada movimiento tenía su sello, entendí que no era alguien con quien se jugara. Si desaparecía un cargamento, si un alcalde hablaba de más, si un periodista escribía lo que no debía, las órdenes venían de arriba. Y cuando digo arriba, hablo de él. El tigrillo se recostó en la silla. Una vez le pregunté a un comandante quién era realmente. Me respondió: «Es el que nos mantiene vivos, pero no lo olvides, también puede decidir cuándo dejamos de estarlo». El silencio se volvió insoportable. Daniel sintió que cada palabra del preso abría un abismo bajo sus pies. «Entonces, ¿crees que todavía controla todo?», preguntó. «Creo que sí», respondió el tigrillo. «Y lo peor es que no está solo. Tiene socios, contactos en otros países, empresas que parecen legales, pero todos sirven al mismo propósito: mantener viva la red». El periodista apagó la grabadora. Sus pensamientos se agolpaban. El nombre, la voz, las conexiones internacionales. Todo encajaba en una estructura más grande, más oscura. Mientras salía del penal, no pudo evitar mirar hacia el cielo gris. El fantasma del norte seguía moviendo las piezas y nadie parecía capaz de detenerlo. Daniel despertó sobresaltado. La noche anterior había soñado con la voz del tigrillo repitiendo el mismo nombre: el licenciado. Todavía no amanecía, y el ruido de la calle apenas rompía el silencio del hotel. Encendió su teléfono.
Tenía 3 mensajes sin leer. El primero, de un número desconocido, decía solo: «Deja de preguntar por quien no existe». Se quedó inmóvil unos segundos. Había recibido advertencias antes, pero aquella frase tenía un tono diferente, casi burlón. Era una invitación al miedo. Borró el mensaje, pero el temblor en sus manos lo delató. Horas después, mientras conducía rumbo a Guadalajara, notó algo extraño. El mismo auto gris lo seguía desde el peaje. Aceleró, luego frenó de golpe en una gasolinera. El vehículo pasó de largo, pero Daniel no respiró tranquilo. En México la línea entre la paranoia y la realidad era demasiado delgada. Esa tarde llamó al penal para confirmar la siguiente entrevista con el Tigrillo. La funcionaria del área de seguridad le informó que el interno estaba en observación y que no recibiría visitas por el momento. No dio más detalles. Daniel colgó con un presentimiento oscuro. Encendió su grabadora y volvió a escuchar las entrevistas previas. Cada palabra del Tigrillo sonaba más peligrosa ahora. El poder no se grita, se mueve en silencio. El licenciado vive fuera, pero manda aquí. Todo tenía sentido, y eso lo aterraba. Esa noche, en el restaurante del hotel, un hombre de traje se sentó en la mesa de al lado. No pidió comida, solo un café. Daniel fingió no notarlo, pero la mirada del desconocido se clavó en él como una advertencia muda. Al pagar la cuenta, el mesero le entregó una servilleta con una nota escrita a mano. No todos los silencios son prudencia, algunos son supervivencia. De regreso a su habitación, Daniel se miró al espejo. Estaba pálido, con ojeras profundas. La duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Valía la pena seguir? Su carrera había sido siempre una lucha contra el miedo, pero esta vez sentía que había cruzado una línea invisible. Marcó el número de su editora. «No puedo dejar esto», dijo, sin saludar. «Daniel, no seas terco. Esto ya se salió de control. Si insistes, vas a terminar como los otros». «Precisamente por eso», respondió, «porque los otros callaron y todo siguió igual». El silencio del otro lado del teléfono fue más elocuente que cualquier palabra. Antes de dormir, revisó su correo. Había recibido un archivo anónimo, una foto del penal, con un círculo rojo sobre la celda del Tigrillo. Abajo, una sola frase: «Ya no hablará». El periodista se quedó sin aire. Sabía que aquello no era una advertencia, era un aviso. Se levantó, tomó su computadora y empezó a escribir. Cada palabra era una forma de resistir. «Si me buscan, que me encuentren con la verdad escrita», pensó. Mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, entendió que su historia ya no era solo periodismo. Era una guerra entre la luz y las sombras, y él acababa de encender una llama que no sabía si podría apagar. El miedo ya no era una amenaza, era parte del juego. El amanecer llegó gris sobre Guadalajara. Daniel no había dormido. En su mente solo resonaba la imagen del mensaje con la celda del Tigrillo marcada en rojo. Sabía que debía confirmarlo, pero cada llamada al penal terminaba igual: «El interno no está disponible». Era la frase perfecta para decirlo todo sin decir nada. Esa misma tarde, recibió un sobre manila en la recepción del hotel. Dentro había una nota breve, escrita con letra firme: «Si quieres entender por qué callan, ven al kilómetro 28 de la carretera vieja a Tepic. Solo». No había firma. Solo un olor leve a tabaco. Daniel dudó durante horas. La prudencia le gritaba que no fuera, pero la curiosidad, ese veneno de los periodistas, terminó ganando. Manejando con las luces apagadas, llegó al punto indicado. Un auto negro lo esperaba. El conductor bajó el vidrio. Era un hombre de unos 50 años, cabello corto, mirada fría. «¿Eres Robles?», preguntó. «Sí». «¿Quién eres tú?». «Alguien que aún cree en la verdad», respondió el hombre. «Súbete, rápido». Durante el trayecto, el desconocido le habló sin mirarlo. «Trabajo en el sistema. No preguntes en qué área. Solo te diré esto: el Tigrillo no murió por hablar. Murió porque rompió el pacto». «¿Qué pacto?», preguntó Daniel incrédulo.
el que mantiene el equilibrio entre el poder y el silencio. Todos saben que los jefes existen, pero nadie los nombra. Él lo hizo, y en este país nombrar al invisible es peor que traicionarlo. El periodista sintió un nudo en la garganta. ¿Quién lo mandó matar? No lo sabrás por mí, pero te diré algo. Lo hicieron parecer un suicidio, como hacen siempre. La prensa lo cubrirá 2 días, luego pasará a otra nota. Así borran la memoria. Daniel apretó los puños. Entonces, ¿todo esto fue para advertirme? No, fue para que decidas qué clase de periodista eres. Si publicas, no solo irán por ti, también por los tuyos. Si callas, te vuelves parte del silencio. El auto frenó en seco. El hombre lo miró por primera vez. Tienes talento, Robles. No lo desperdicies siendo mártir. Daniel bajó sin responder. El coche desapareció en la carretera, tragado por la niebla. Se quedó de pie, respirando el aire húmedo del amanecer, con el alma hecha pedazos. De regreso al hotel, abrió su laptop y comenzó a escribir, sin pensar. Cada palabra era una herida abierta. Recordó la voz del tigrillo. El poder no se grita, se mueve en silencio. Tal vez era cierto, pero él no podía seguir callando. Escribió un título provisional. El pacto roto. Confesiones de un sicario del CJNG. Mientras redactaba, una lágrima silenciosa le recorrió el rostro. No sabía si era tristeza o rabia. Solo sabía que, al publicar, nada volvería a ser igual. Al terminar, guardó los archivos en una memoria y la escondió en el forro de su chaqueta. Luego apagó las luces. Esa noche, antes de dormir, pensó en la madre del tigrillo, en los pescadores de Nayarit, en todos los que habían quedado atrapados entre el poder y la pobreza. Y susurró al vacío: no voy a callar, aunque me cueste la voz. La decisión estaba tomada. El silencio acababa de perder un aliado. Daniel publicó el reportaje 3 días después. El título definitivo apareció en la portada digital del medio más leído del país. El licenciado, el rostro invisible detrás del CJNG. La nota detallaba los vínculos financieros, las empresas fachada y las declaraciones grabadas del tigrillo antes de morir. En menos de 1 hora, la historia se volvió viral. En menos de 2, comenzaron las llamadas. Su editora lo contactó primero. ¿Qué hiciste, Daniel?, preguntó con voz temblorosa. Hay gente del gobierno aquí preguntando por ti. Solo publiqué la verdad, respondió él. La verdad no basta cuando el poder está en juego. Desaparece, ahora. Colgó y guardó su laptop en una mochila. Al salir del hotel, notó un vehículo estacionado frente a la entrada. 2 hombres de traje lo observaban con una calma inquietante. Caminó en dirección opuesta sin mirar atrás. Sabía que no tendría otra oportunidad. Esa misma noche cruzó hacia Nogales, con una memoria escondida en el forro de su chaqueta. Dentro llevaba copias del material original, grabaciones, documentos, fotografías. Cada byte era una prueba de que no todo había sido un mito. En los días siguientes, el país estalló. Programas de televisión debatían sobre el artículo. Algunos lo llamaban héroe, otros inventaban historias para desacreditarlo. El gobierno negó toda relación con las empresas mencionadas, pero los movimientos financieros ya estaban siendo rastreados por periodistas extranjeros. Daniel se refugió en Tucson, Arizona. Rentó un pequeño departamento y pasó semanas sin salir más que para comprar comida. Dormía con el teléfono apagado, con la sensación constante de que alguien lo observaba. Cada ruido en el pasillo lo hacía sobresaltarse. Una noche recibió una llamada de un número internacional. ¿Daniel Robles?, preguntó una voz con acento español. ¿Quién habla? Soy la periodista que dirige un equipo en Madrid. Estamos investigando las mismas cuentas. Tu historia abrió una puerta que nadie había logrado tocar. Queremos colaborar contigo. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sonrió. La verdad comenzaba a cruzar fronteras. Sin embargo, no todo era esperanza. En México, la noticia tuvo un costo alto. 2 periodistas fueron atacados en Veracruz después de mencionar el caso. Un exfuncionario desapareció en Jalisco. Las redes sociales se llenaron de teorías y desinformación, pero también de indignación. Ciudadanos exigían justicia.
Marchas improvisadas pedían la reapertura del caso del Tigrillo. El país parecía dividido entre el miedo y la valentía. Daniel lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa. Había revelado el secreto, sí, pero también había desatado una tormenta. Abrió su computadora y escribió en su diario digital: «El exilio no es solo geográfico, también es moral. Me fui del país, pero parte de mí sigue allá, en cada voz que se atreve a preguntar lo que nadie quiere responder». Cerró el portátil. Miró por la ventana. Al otro lado del desierto, el cielo se encendía con tonos anaranjados. La verdad, pensó, no tiene fronteras, pero siempre cobra un precio. Mientras el sol se hundía tras las montañas, comprendió que la historia apenas había comenzado a revelar sus consecuencias. El poder seguía vivo, pero ya no podía esconderse del todo. El artículo de Daniel se convirtió en un terremoto. Los noticieros hablaban del periodista fugitivo y del supuesto testigo arrepentido que había revelado los secretos del CJNG. En redes sociales, miles de personas compartían fragmentos del reportaje, mezclados con versiones falsas, teorías conspirativas y fotografías manipuladas. La verdad empezaba a diluirse entre la desinformación. Desde su exilio en Tucson, Daniel observaba el caos con impotencia. Cada noticia parecía un golpe más. Los medios oficiales lo tildaban de traidor, insinuando que había inventado todo por fama. Los canales independientes lo defendían, pero advertían que su vida corría peligro. Una tarde, recibió un mensaje encriptado. Provenía de una cuenta sin nombre. «Tienen a alguien más. No confíes en nadie». El texto desapareció segundos después. Daniel intentó rastrear la fuente, pero no logró nada. Sabía que el aviso era real. Decidió contactar a la periodista española con la que había hablado días atrás. Su nombre era Laura Medina. A través de videollamadas nocturnas, compartían documentos, fechas y rutas bancarias. Las transferencias de las empresas fantasma coincidían con contratos públicos firmados en México. El dinero sucio se blanqueaba en Europa y regresaba disfrazado de inversión extranjera. «Esto es más grande de lo que pensamos», dijo Laura, con expresión tensa. «No solo es narcotráfico, es corrupción internacional». «Y todos están conectados», respondió Daniel. «Políticos, empresarios, hasta instituciones financieras. Nadie quiere que esto salga a la luz». Durante semanas trabajaron en silencio. Daniel se mudó a un apartamento más pequeño y evitó usar su nombre real. Cambió de número, de ruta, de rostro ante el mundo. Pero la paranoia se convirtió en rutina. Soñaba con pasos detrás de la puerta, con autos que lo seguían, con la voz del Tigrillo repitiendo desde el penal: «El silencio grita más que los disparos». Una madrugada Laura lo llamó con urgencia. «Interceptaron una de nuestras comunicaciones. No sé cómo, pero saben de ti». «¿Quiénes?» «No lo sé. Pero alguien en México filtró tu ubicación. Debes moverte ya». Daniel empacó lo esencial y dejó el apartamento en menos de 20 minutos. Condujo sin rumbo fijo, cruzando pequeñas carreteras hacia el desierto. Mientras el amanecer teñía el horizonte de tonos rojizos, comprendió que no era solo un fugitivo, era un testigo de algo que el mundo no quería mirar. Paró en una gasolinera y revisó las noticias. En México, el presidente hablaba de campañas de desinformación orquestadas desde el extranjero. En redes, el hashtag «Ite mentira del licenciado» era tendencia. La maquinaria del poder ya estaba actuando. Daniel escribió en su cuaderno: «La verdad se está ahogando entre gritos de mentira, pero aunque la apaguen, sigue respirando en cada persona que duda». Miró su reflejo en el espejo del auto. Tenía la barba crecida, las ojeras marcadas, pero en sus ojos aún brillaba la determinación. Esa noche contactó a Laura una última vez. «Si algo me pasa, publica todo. No esperes confirmación». «Lo prometo», respondió ella con voz quebrada. «No estás solo». Colgó y apagó el teléfono. Afuera, el viento del desierto golpeaba fuerte, como si quisiera borrarlo todo. Daniel entendió entonces que huir no era rendirse, sino seguir vivo para que la verdad siguiera hablando. La publicación del reportaje, en colaboración con el medio europeo, cayó como una bomba sobre México.
Por primera vez, nombres, documentos y cuentas bancarias ligaban a figuras políticas de alto nivel con operaciones del CJNG. El gobierno negó todo, pero el daño ya estaba hecho. La calle comenzó a hablar y cuando la gente habla, el poder tiembla. En Guadalajara, cientos de jóvenes salieron con carteles improvisados. En Ciudad de México, periodistas marcharon con pancartas que decían «No más silencio» y «La verdad no se mata». Lo que había comenzado como un artículo se había transformado en un movimiento. Daniel seguía los acontecimientos desde su refugio en el desierto. No podía mostrarse, pero tampoco podía dejar de mirar. Cada transmisión, cada video de protesta, lo llenaba de una mezcla de orgullo y temor. Sabía que la historia se había escapado de sus manos. En una llamada cifrada, Laura le informó: «Hay un diputado detenido en España». Confesó que parte de los fondos provenían de empresas mexicanas. «Entonces, ¿todo esto sirve de algo?», preguntó Daniel agotado. «Sirve», respondió ella. «Pero no esperes justicia rápida. El poder no se derrumba, se agrieta». En México, los noticieros estatales insistían en que las protestas eran manipuladas. Sin embargo, las redes sociales mostraban otra realidad. Madres, estudiantes, obreros, todos hablando del periodista exiliado y del sicario que contó la verdad antes de morir. En Tepic, el pueblo natal del Tigrillo, colocaron una cruz con su nombre frente a la iglesia. Nadie organizó la ceremonia, pero decenas de personas se acercaron con velas. Un pescador anciano murmuró: «Al final, el muchacho no era un demonio. Solo fue uno más de los que el sistema devora». Las autoridades respondieron con fuerza. En las manifestaciones hubo gases, detenciones y censura. Varias páginas de medios independientes fueron bloqueadas. Aún así, las copias del reportaje seguían circulando por Telegram y foros anónimos. La verdad se volvía incorruptible, multiplicada en miles de pantallas. Daniel anotó en su diario digital: «El miedo es contagioso, pero la esperanza también. No sé cuánto durará esto, pero ya nadie puede fingir que no lo vio». En un programa internacional, una analista mexicana dijo con voz firme: «Lo que este caso ha revelado no es solo un escándalo criminal, sino una herida moral. La gente ya no confía en las instituciones. Lo que está en juego ahora no es un nombre, es la credibilidad de un país entero». Laura llamó nuevamente. «Tu historia cambió el mapa, Daniel. Ya no es solo México. Hay ojos mirando desde todos lados». «¿Y qué pasará conmigo?», preguntó él. «Eso aún no lo sabemos, pero te lo ganaste. Ya no eres un periodista en fuga. Eres la voz de una verdad que sobrevivió a la censura». Daniel permaneció en silencio, mirando el horizonte anaranjado del atardecer. Por primera vez, sintió que su exilio tenía sentido. La historia ya no le pertenecía. Pertenecía al pueblo que se había atrevido a hablar. Mientras las protestas crecían, un pensamiento se clavó en su mente. El poder puede matar a los hombres, pero no a las palabras que los revelan. El correo llegó al amanecer. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: «Escúchalo antes de que lo borren». Daniel dudó por unos segundos antes de abrirlo. Dentro, solo había un archivo de audio con un nombre: Tigrillo, Final, MP3. Colocó los audífonos y presionó play. La voz era inconfundible, rasposa, cansada pero firme. «Si estás oyendo esto, periodista, significa que ya no estoy vivo. Te dije que nadie escapa de su destino, y el mío ya estaba marcado desde antes de nacer. Pero escucha bien lo que voy a contarte, porque esto no es una confesión, es un mensaje». Daniel se enderezó, conteniendo la respiración. La grabación continuó. «El hombre al que llaman el licenciado no está solo. Hay más. Políticos, militares, empresarios, todos trabajando juntos como piezas del mismo reloj. México no está podrido solo por dentro, lo pudrieron desde afuera, desde los despachos donde el dinero manda más que la ley». La voz se detuvo un instante, y el ruido de fondo reveló una respiración agitada. «Yo servía a esa máquina. Vi cómo desaparecían pueblos enteros, cómo cambiaban gobernadores, cómo las órdenes llegaban desde teléfonos sin número. Nadie veía las caras, solo obedecía. Pero tú, Daniel,
Tienes lo que yo nunca tuve, libertad. Úsala. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada palabra era una despedida, pero también una herida abierta. No busques justicia para mí, continuó la voz. Busca justicia para los que no pudieron hablar, para los que creyeron que el silencio los salvaría. El silencio no salva, solo mata más lento. Hubo un golpe, un grito lejano, y luego el sonido de una puerta cerrándose. La grabación siguió por unos segundos con un ruido distorsionado, hasta que se oyó la última frase del tigrillo. Diles que el verdadero jefe no necesita estar en México para gobernar el miedo. Diles que mientras haya quien lo escuche, su poder sigue vivo. El audio terminó abruptamente. Daniel permaneció inmóvil con los ojos fijos en la pantalla. No había dudas. Esa grabación era su última entrevista, la confirmación final de todo. Sintió una mezcla de rabia, dolor y una extraña paz. Marcó el número de Laura. «Recibí algo», dijo con voz baja. «¿Qué cosa?» «Una grabación. Del tigrillo. Es su despedida y su advertencia». Laura guardó silencio unos segundos. «Entonces sabes lo que tienes que hacer». «Sí, pero esta vez será diferente. No voy a publicarlo solo. Quiero que su voz llegue a todos, sin filtros». Durante las horas siguientes, trabajaron juntos para difundir el audio en múltiples plataformas. Lo subieron encriptado, con enlaces compartidos en foros y redes sociales internacionales. En cuestión de minutos, miles de personas empezaron a escucharlo. Los comentarios se multiplicaron. Algunos dudaban de su autenticidad. Otros lo sentían como un grito colectivo. En las calles la gente comenzó a reproducir el audio en altavoces, como si la voz del tigrillo hubiera regresado para exigir cuentas. Daniel cerró su computadora. Sabía que había cruzado el punto de no retorno. Miró al cielo y murmuró: «Tu voz no morirá, tigrillo. Ya no pueden callarte». Esa noche, México volvió a escuchar el rugido de un hombre que el poder quiso borrar. Y el silencio, por primera vez, comenzó a romperse. El audio del tigrillo cruzó fronteras en cuestión de horas. Lo transmitieron radios comunitarias en México, programas de investigación en España y canales independientes en Estados Unidos. Las palabras del sicario muerto resonaban como un eco que nadie podía detener. El verdadero jefe no necesita estar en México para gobernar el miedo. Daniel lo observaba desde un pequeño café en Arizona. Frente a él, su laptop mostraba titulares de todo el mundo. Por primera vez, su nombre no estaba ligado a la palabra fugitivo, sino a otra más poderosa: revelador. Pero en su interior, la sensación no era de victoria, era de pérdida. «Lo logramos», dijo Laura desde la videollamada, su rostro iluminado por la pantalla. Su voz llegó más lejos de lo que imaginábamos. «Sí», respondió él con un tono melancólico. «Pero dime, ¿a qué costo?» Ella bajó la mirada. «El costo siempre es alto, pero la verdad no sirve de nada si no duele un poco». Durante los días siguientes, el caos político se profundizó. En México, el Congreso anunció una investigación internacional sobre lavado de dinero. Varios empresarios huyeron del país y un exministro fue detenido en Europa. Las autoridades intentaron negar los vínculos, pero los documentos filtrados no dejaban margen de duda. Las calles se llenaron de manifestaciones. No eran violentas, pero sí poderosas. Mujeres, jóvenes, campesinos y periodistas marchaban sosteniendo velas encendidas y carteles con una sola frase: «La verdad vive afuera». Daniel veía las transmisiones en directo, con lágrimas contenidas. Su voz interior lo empujaba a regresar, pero sabía que hacerlo sería una sentencia. Aún así, la idea de permanecer en el exilio lo consumía. Una tarde recibió un correo de un remitente anónimo. Dentro había una foto, su artículo impreso, pegado en una pared de Tepic, junto a una cruz de madera con el nombre del tigrillo. Abajo, una nota escrita a mano decía: «Gracias por no callar». El periodista cerró los ojos. La culpa que lo había perseguido por meses se disolvió lentamente, reemplazada por una certeza tranquila. El sacrificio no había sido en vano. Laura volvió a escribirle esa noche.
«¿Qué harás ahora?», preguntó. Daniel miró por la ventana, el desierto extendiéndose como un océano de silencio. «Seguiré escribiendo. Hay otras voces que merecen ser escuchadas. Y si no vuelvo, que mis palabras lo hagan por mí». Ella asintió con una sonrisa leve. «Entonces el tigrillo no murió. Vive en cada palabra que tú publiques». El sol caía sobre el horizonte cuando Daniel abrió un nuevo documento en su computadora. En la parte superior escribió: Capítulo 1. Las sombras del poder no desaparecen, solo cambian de dueño. Tomó un respiro profundo. Ya no sentía miedo, solo responsabilidad. Sabía que, aunque su rostro quedara en el anonimato, su voz se había convertido en parte de algo más grande. Un movimiento que no se podía silenciar. Antes de cerrar el portátil, murmuró: «La verdad no pertenece a nadie. Pertenece a quien se atreve a escucharla». Y con ese pensamiento, envió su nuevo manuscrito al mismo medio que había cambiado su destino. En un mundo donde el miedo manda, contar la verdad sigue siendo el acto más valiente. El tigrillo tenía razón. El poder vive en silencio. Pero la verdad, cuando despierta, ruge más fuerte.